Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a las actividades que la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha preparado para todos ustedes. El día de hoy estamos manteles largos, tenemos la presencia del doctor Camilo Saavedra Herrera en una conferencia magistral que ha accedido muy gentilmente a compartir con todas, con todos nosotros, en un tema muy importante. Me atrevería yo a parafrasear un poco el libro por todos conocidos de Hart, que dice en sus primeras páginas que pocos conceptos han ocupado tantas páginas y tinta como es el descubrir el concepto de derecho. Yo me atrevería a hacer un símil y en el sentido de que pocas materias como la Constitución han ocupado tantas hojas, tantos esfuerzos, pero particularmente el tema que el doctor Saavedra propone, me parece que es de toda relevancia, toda vez que es la relación entre la reforma constitucional y la interpretación judicial a la luz de la experiencia mexicana de todo un siglo. Así que este trabajo monumental, les pediría que estemos muy atentos a la exposición del doctor Saavedra, quien, debo comentarles, muy gentilmente ha accedido a que abramos un espacio para preguntas y respuestas, mismas que podrán todas y todos ustedes formular de dos maneras. Puede ser a través de la caja de chat que tenemos en el ángulo inferior derecho, o bien pedir el uso de la voz. Hay una manita ahí que ustedes presionan y se activa, o pedirme el uso de la voz por la cajita de comentarios. Así que me permitiré, si me lo permiten, leer una muy breve síntesis curricular de el doctor Saavedra, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, maestro en Estudios Políticos y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como doctor en Gobierno por la London School of Economics and Political Science. Es investigador titular A de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, integrante además del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Fue investigador jurisprudencial en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y profesor asociado C de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Previamente fue asesor en la Coordinación de Derechos Humanos y asesoría en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en la presidencia y la secretaría ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral. Se especializa en investigaciones sobre instituciones y procesos judiciales, democracia y elecciones, conflictos urbanos. Ha sido galardonado con el premio a la mejor tesis de licenciatura del Instituto Electoral del Distrito Federal en el año 2004 y el 10º Premio Iberoamericano de Ciencias Sociales del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2019. El doctor Saavedra desarrolla proyectos acerca de cambio constitucional, reformas electorales y precedente judicial. Da clases además de Derecho Constitucional e instituciones judiciales. Entre sus numerosas publicaciones se encuentran 20 años no es nada, la Suprema Corte y la Justicia Constitucional antes y después de la reforma judicial en 1994, Jueces, Control Constitucional y Litigios por Uso de Suelo, publicado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, Tumulto de Sentencias, una exploración cuantitativa del litigio urbano en México, en la ciudad y sus reglas. Cuenta con numerosos ensayos y numerosos artículos en distintas publicaciones. Así que, como se podrán dar cuenta, estamos en presencia de un experto en la materia, a quien damos la más cordial bienvenida, a nombre de las magistradas, los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y a nombre de la doctora Gabriela Rubalcaba, quien me ha encomendado encarecidamente que le dé sus más cordiales saludos y su agradecimiento por compartir con nosotros, doctor, estos minutos tan valiosos. Así que, sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz. Buenísimo. Muchas gracias, Alejandro, por esa pues inmerecida introducción. Estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes. Obviamente me encantaría que fuera en vivo y en directo. No hay nada como la proximidad, pero pues dadas las circunstancias del país y del mundo, tenemos esta espléndida oportunidad de reunirnos. Yo les agradezco a las personas que nos acompañan, que se hayan tomado el tiempo de estar con nosotros.
Agradezco, por supuesto, a la Sala Superior, a la Escuela Judicial Electoral, a su directora, la posibilidad que me dan de conversar con ustedes y presentar los resultados de un proyecto que se encuentra en curso sobre este tema que me parece muy interesante y que espero que sea interesante también para ustedes, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista práctico. Personas que están interesadas, por ejemplo, en o que son operadores jurídicos importantes y que todos los días en su trabajo cotidiano se encargan de interpretar la Constitución, utilizarla, etc. Preparé una presentación que me voy a permitir compartir con ustedes y que espero que sirva de base para la conversación que sostengamos el día de hoy. Ustedes me dicen si la pueden ver, por favor. Ahí está, doctor. Ahí está. Bueno, ustedes saben que en México reformamos la Constitución y tenemos propuestas para cambiar la Constitución constantemente. Aquí yo me permití simplemente traer páginas de los periódicos de distintos momentos de la historia donde distintos actores políticos, no solo el presidente actual, como se ve en el centro, sino otros actores políticos, instaban a reformar la Constitución para, entre otras cosas, modificar las políticas públicas, ampliar los derechos o resolver problemas políticos y sociales del momento. Parece que tenemos una gran confianza en que puede el derecho, particularmente el derecho constitucional, incidir en la forma en que nos relacionamos las personas. Nos sorprende, por ejemplo, que la semana pasada o hace un par de semanas estábamos discutiendo este documento que aparentemente se elaboró por parte del senador Monreal, por lo menos se filtró y distintos medios hicieron eco de él. Yo simplemente quise traer la carátula no porque necesariamente le conceda veracidad, sino porque es un ejemplo, el hecho que hayamos discutido eso, de que eso continúa independientemente del contexto en el que nos encontramos o nos encontremos. Y las reformas constitucionales se han acumulado de una manera muy importante. Ya haremos unas cuentas a continuación sobre eso. Yo simplemente quise hacer esta imagen, no seguramente aquí como muchas y muchos son abogados, pues ustedes están acostumbrados a hacer esta comparación de textos, ¿no? De los textos en control de cambios. Entonces yo simplemente bajé de la página de la Suprema Corte la versión en Word de la Constitución en 1917 y la comparé con la más reciente. Y si se fijan, ahí nos va poniendo en cambios, en control de cambios, lo que hemos modificado. Entonces, si se fijan, se modificó esto, etcétera. Esto simplemente es una mirada al artículo primero. Pero si vemos una mirada a estas primeras 12 páginas de la Constitución, prácticamente esto es así. Tenemos un texto radicalmente diferente al que teníamos antes. Y esto no necesariamente es malo. Habla de que el texto constitucional se ha adaptado, o sea, ajustado a distintos contextos sociales y ha servido para generar cambios importantes en México, pero también esto ha supuesto pues implicaciones importantes para las autoridades que se encargan de interpretar esa Constitución y resolver conflictos a través de litigios como el juicio de amparo, etc. Creo que ahora sí se ve en esta pantalla se ve, volví a traer algo del periódico. Esto es una nota del 11 de junio de 2011, es decir, hace poco más de 10 años, justo al día siguiente que se publicó la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Una reforma que ustedes conocen y que ha sido definida por distintos especialistas como un cambio paradigmático en la forma en que entendemos los derechos en México. Esto, como ustedes saben, ha supuesto pues no una aplicación lineal y pacífica, sino ha requerido de la interpretación de los jueces de manera muy, muy importante. Por eso me permití también traer esta jurisprudencia que deriva de esa famosa contradicción de tesis, la contradicción de tesis 293/2011, donde la Corte, entre otras cosas, se encargó de pues resolver cuál era la relación del derecho mexicano con el derecho internacional y en el caso de que hubiera restricciones expresas en el texto constitucional, ¿qué era lo que tendría que ocurrir?
Ahí la Corte estableció que se tendría que estar a lo que dice nuestro texto constitucional, pero de nueva cuenta. Aquí sirva esto como ejemplo para decir que el significado, digamos, los rumbos de esta reforma constitucional son condicionados, son moldeados por esta labor que hacen nuestros jueces constitucionales. Entonces, de lo que les quiero hablar hoy es justamente de un proyecto que no tiene que ver solamente con casos como estos, casos concretos, sino que trata de analizar esta cuestión de manera más general. Es un proyecto colectivo sobre un caso atípico. Voy a volver a esto más adelante y explicar por qué considero que es un caso atípico. Es un proyecto colectivo porque en el que convergemos tres personas. Soy yo, quien me permito hoy en día compartir parte de nuestros resultados, pero también me acompañan en ese proyecto la doctora Andrea Pozas Loyo, colega mía en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y la doctora Francisca Pau Jiménez, profesora e investigadora en el ITAM. Nosotros empezamos obviamente cada quien por su cuenta y luego nos juntamos y hemos venido trabajando en este proyecto que lo que trata es de analizar de manera pues relativamente sistemática las causas, dinámicas y consecuencias de esta renovación constante del texto constitucional. Después de explicarles un poquito sobre el proyecto, voy a pasar a describir rápidamente qué es esto a lo que le denominamos hiperreformismo, este proceso de renovación permanente de nuestra Constitución. Después pasaré ya a ofrecer una mirada cuantitativa sobre el corazón de la charla en la que estamos reunidos el día de hoy, y finalmente complementar esto con una perspectiva cualitativa analizando distintos casos, derechos humanos, nulidades en materia electoral, etc. Y luego ofreceré muy rápidamente unas reflexiones para tratar de cerrar y propiciar, digamos, una conversación entre ustedes que tienen la amabilidad de acompañarnos hoy. Entonces, si les parece, continúo. ¿Me escucho bien, Alejandro? Perfectamente. Perfecto. Les ofrezco una disculpa si de repente me veo volteando para abajo. Yo sé que es raro, pero es que tengo mi cámara aquí, la pantalla con la presentación aquí, pero a ustedes los veo mejor de este lado. Entonces voy a estar haciendo así. Todavía, después de un año y cacho de dar clases de Zoom, todavía no me familiarizo completamente con esto de estar bosteando las cámaras como le hacen quienes nos dan las noticias, etc. Un proyecto sobre un caso atípico. En esta gráfica, lo que ustedes ven son todas las constituciones que han estado vigentes o que estuvieron vigentes en los distintos países del mundo entre 1800 y 2013. Esta información la pueden ustedes encontrar en un proyecto que les sugiero consultar, el proyecto Comparado de Constituciones, que está disponible en el enlace que aparece hasta abajo. Y ese proyecto lo que hace es recopilar datos relevantes de todas las constituciones que han estado vigentes en los países del mundo desde ese momento. Y una de las cosas que podemos saber entre un conjunto muy grande de informaciones, cuántas constituciones hay nuevas por año y cuántas se reforman, y cuántas han sido reformadas. Yo quise traer esto a colación simplemente para mostrar que las reformas a las constituciones son cada vez más frecuentes, si lo vemos globalmente. Aquí tenemos ya sobre los años finales graficados a más de 190 países. Es decir, reformar las constituciones es algo común, no es una anomalía. Esto, como ustedes saben, está vinculado a grandes temas del derecho constitucional sobre la rigidez constitucional, o sobre la flexibilidad constitucional y la posibilidad de que las constituciones se vayan ajustando en el tiempo a nuevas realidades. Es decir, reformar las constituciones es bastante común y de hecho es cada vez más común. Ahora, México. Este año solamente, y esto ya no lo ven en esta gráfica, se han publicado 7 decretos de reforma constitucional en lo que va del año. Llegamos a 251 decretos. Hasta aquí, si se fijan, llegamos hasta 244 en este lado, en el lado izquierdo de la gráfica, y lo que muestra ese lado izquierdo de la gráfica es justamente la acumulación de decretos a lo largo de los 104 años o 103 años de vigencia de la Constitución, perdónenme, hasta
hasta ese año. Me moví esto, ahí está. Discúlpenme. Es decir, tenemos una constitución, como he dicho, en renovación constante, y además, si lo vemos ya más allá de los decretos, cuántas específicas modificaciones o impactos en los artículos de la Constitución han existido, pues llegamos prácticamente a 750 a finales del año pasado. Es decir, hay artículos de la Constitución como el 73 que se han modificado decenas de veces, otros menos, y hay solamente 22 artículos, hasta donde están nuestros datos de 2020, que no te han tenido ninguna modificación. Uno, por ejemplo, es el propio artículo 136, que establece, digamos, distintas disposiciones relacionadas con la supremacía de la Constitución. Otro es el 39, que habla sobre la soberanía popular, etc. Si vemos esto en perspectiva comparada, de nuevo, utilizando el proyecto comparativo de constituciones que veíamos hace 2 láminas, pues vemos que México es un caso atípico en el mundo. Ustedes ven en esta gráfica, en el eje horizontal, la vigencia de las constituciones, contabilizada en función del número de años que pasaron desde su promulgación hasta el año en que dejó de estar vigente. Si se fijan, los circulitos, las crucecitas se refieren a constituciones que ya no están vigentes, la de 1857, por ejemplo, u otras, y los círculos son constituciones vigentes. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, pues tiene una constitución que es la constitución codificada más antigua de la era moderna. Está vigente desde 1789. Y hay otras constituciones que han tenido una duración importante. Aquí las vemos. Sin embargo, no todas las constituciones, y aquí les pido que vean el eje vertical, que se refiere a la cantidad de años en que ha sido reformada la Constitución, pues no todas las constituciones han sido reformadas tan intensamente. La Constitución de los Estados Unidos ha sido reformada en 27 ocasiones, nada más. Por eso la vemos en este extremo inferior de la derecha. Tenemos otras constituciones que se reforman poquito y duran poquito. Si se fijan, muchas de las experiencias constitucionales son de reformas que duran poco y se reforman poco, ¿no? Esto nos habla de la relación entre las distintas formas de cambio, la renovación o la sustitución. Pero yo lo que quisiera es que ustedes pusieran atención en esta parte que estoy resaltando. De acuerdo con la información de este proyecto, hay pocas constituciones en las que converjan 2 temas. Mucha duración o mucha longevidad, por decirlo de otra manera, y muchas reformas. Es decir, constituciones muy largas que se reformen, constituciones con mucha duración que se reformen constantemente. Un ejemplo es la Constitución de Nueva Zelanda en 1852. Esa constitución, sin embargo, no es propiamente una constitución codificada en un documento tal cual como podría ser la mexicana, y de hecho, de acuerdo a las versiones anteriores de este proyecto, de esta base de datos, pues ahí no aparecía tan reformada. Ahora en la actualización que hicieron el año pasado, pues aparecen muchas más reformas, porque entre otras cosas tratan de capturar los cambios producto o que se hacen en el marco de esta constitución que, insisto, no es codificada. Otro ejemplo es la Constitución de Suiza de 1874, que ya no está vigente, por eso ustedes verán que tiene una cruz al lado. Lo cual hace que la experiencia mexicana sea particularmente interesante, porque si se fijan, se desvía, digamos, de la mayor parte de las tendencias. Por eso, hace rato decía, o me refería a esto como un caso atípico. ¿Qué quiere decir? Pues que nos alejamos justamente de las tendencias generales de acuerdo con estos datos. Y esto hace que sea el caso mexicano un caso particularmente interesante para analizar y probar y reflexionar sobre las teorías existentes y en todo caso generar teorías o reflexiones nuevas. ¿Qué hicimos o qué estamos haciendo las colegas y yo? Estamos haciendo un estudio de caso, que es un caso anómalo o atípico, como les decía, en términos teóricos y en términos empíricos. Empíricos ya vimos algunas cuestiones relacionadas con la frecuencia y de la reforma y con la longevidad de nuestra Constitución.
Y ahora, en la siguiente sección, me abordaré algunas cuestiones teóricas. Y lo que estamos haciendo es tratar de hacer, con estos, desde esta visión, ofrecer una visión sistemática de un siglo, es decir, que no se concentre solamente en la reforma de derechos humanos o en la reforma electoral de 2014 o en una futura reforma electoral, sino que tengamos la posibilidad de ver una película amplia. ¿Y cómo estamos haciendo eso? Pues sistematizando todos los decretos de reformas constitucionales, desagregándolos de manera que podamos saber dónde se afectó, qué parte del texto, etcétera. También estamos tratando de tener la muestra más amplia de documentos judiciales para saber qué interpretaron los jueces. Y en ese sentido, gran parte de la información que estamos obteniendo proviene de tesis aisladas y jurisprudenciales, que en lo que era el JUS y que ahora se llama sistema, que es el sistema electrónico del Sumario Judicial de la Federación, pues lo que tenemos es un conjunto bastante amplio de tesis que nos permite saber cómo se ha interpretado la Constitución por parte de los distintos tribunales federales. También estamos sistematizando iniciativas de reforma constitucional y reformas a las constituciones locales. Estamos analizándolo con estadísticas, con herramientas de la estadística descriptiva y posiblemente a futuro con otras herramientas también cuantitativas. Y tenemos las fuentes de información que ustedes ven en su lámina. Además de que es un proyecto colaborativo, también tenemos la fortuna de contar con el financiamiento del programa PAPIT de la universidad, que es un programa que nos permite, en este caso, tener recursos para pues toda esta labor que hacemos. Entonces, por eso al principio de la presentación ustedes pudieron ver que ahí hacía yo referencia a este programa PAPIT. Y en general, el proyecto, por lo menos desde mi perspectiva, te lo digo a título personal, pues está en la línea de la gran tradición que hay en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de investigar de manera sistemática las modificaciones a la Constitución. Esto lo hicieron en su momento profesores como Jorge Carpizo, el doctor Diego Valadez, el doctor Jaime Cárdenas, entre muchos otros. No quiero omitir a más, pero ha sido una tradición y pues esa parte de esa tradición es el espíritu, digamos, desde el que surge este proyecto. Hace rato les mostraba esta gráfica, solamente que dividida en dos, decretos e impactos en los artículos de la Constitución. Les decía que llevamos casi 750 y ahora me permití poner estas dos líneas para señalar dos momentos que son importantes. Muchas de las personas que nos acompañan seguro recordarán que más o menos por estos días, hace 24 años, tomaba posesión la legislatura número 57 del Congreso de la Unión, que fue la primera en el que no hubo mayoría de un solo partido. Fue un hito en la historia nacional, ustedes lo saben, y fue muy importante porque pues durante los siguientes 21 años, hasta 2018, no hubo ningún partido que con sus solos votos dominara la mayoría del Congreso y mucho menos tenía la mayoría calificada en las cámaras que se requiere para aprobar reformas a la Constitución de acuerdo a las disposiciones que establece el mismo texto constitucional. Sin embargo, durante estos años, estos 21 años, si se fijan, el proceso de cambio constitucional se volvió más rápido. La velocidad fue relativamente baja hasta los 80. Creo yo que a finales de los 70, sobre todo con la reforma constitucional del 77, que dio paso a la famosa LOPE, etc., pues empezó a sembrar semillas que luego permitieron a las personas, a los actores políticos, a los actores sociales, ver en la reforma constitucional una buena herramienta para hacer cambios sociales y políticos. Sin embargo, donde, digamos, este proceso adquiere una velocidad muy impresionante es en los años más recientes. Y esto continúa pese a que ya estamos en otro contexto político. Es decir, ahora ya tenemos un partido con mayoría, aunque no tiene en ambas cámaras la posibilidad por sí mismo de pasar las reformas, pero, no obstante, aunque tenemos más concentración, por decirlo de alguna manera, se sigue reformando la Constitución.
Pareciera entonces, y eso es parte de lo que estamos diciendo en otra vertiente del proyecto, es que el proceso de renovación de la Constitución ha cobrado vida justamente porque el texto constitucional tiene ya muchas cosas. No me detendré demasiado en esto para irnos al tema de que nos interesa. Ustedes están viendo en esta lámina desagregadas esas casi 750 modificaciones a los artículos de la Constitución. Pueden ver aquí, por ejemplo, que el artículo 73, no sé si ustedes ven lo rojo, ahí estoy tratando de señalar el artículo 73, que es el artículo que ha sido objeto de una cantidad mayor de modificaciones. Y estas han sido a lo largo de la historia. Yo sé que a ustedes no les sorprende eso porque conocen bien la Constitución y saben que, entre otras cosas, todas las facultades que le dan al Congreso de la Unión, que es justamente de lo que se trata ese artículo, le dan facultades para generar leyes generales, pues están en ese artículo. O hay otros artículos que también han sufrido reformas importantes, aunque quizás no tan cuantiosas, perdonen. Pues aquí tenemos, por ejemplo, la reforma de derechos humanos, que no solo impactó el artículo primero, pero que el artículo primero estableció parte de una modificación a la que ya nombramos como un cambio paradigmático. Aquí pueden ver, por ejemplo, si se fijan, del 94 al 107 tenemos artículos relacionados con el Poder Judicial. Y ahí tenemos muchos cambios que justamente tuvieron que ver con la reforma judicial de 1994. Y bueno, aquí también ustedes pueden ver cómo el cambio es cada vez más constante y cada vez más amplio, ¿no? Veíamos que es muy constante, más veloz en los últimos años en la lámina anterior, y aquí vemos que es más amplio. Y para esto ha habido eventos muy importantes como el Pacto por México. Ya se acuerdan que el pacto fue un gran acuerdo que impulsó una agenda legislativa y que de ella surgieron muchas reformas, la electoral, la energética, la de telecomunicaciones, etcétera, y que eso tuvo un impacto en el texto de la Constitución. Es decir, tenemos una Constitución que cambia constantemente y esto pues supone para las personas tener que aprender qué dice la nueva Constitución, saber cómo se aplican las nuevas reglas de la Constitución. Piensen, por ejemplo, en todo lo que la reforma de 2014, la reforma electoral de 2014 puso en el artículo 116 en relación con la organización de las elecciones locales, este sistema de competencias híbrido donde convergen los OPLE con el Instituto Nacional Electoral, etc. De hecho, una cosa que creo que es importante es que esto tampoco, el tema de pensar que la reforma constitucional puede ser un buen mecanismo, una buena herramienta para cambiar, para solucionar problemas que hay en nuestro país, pues esto se sigue presentando independientemente del contexto en el que estemos. Con base en la información del Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, hicimos esta gráfica para poder presentar la cantidad de iniciativas de reforma constitucional, solo las de reforma constitucional, las de reforma legal no las consideramos. Pero si se fijan, esto ha crecido, y que de hecho creció muy rápidamente a partir del 97, que es el primer año donde se tiene información, hasta 2006. Luego tenemos unos años aquí que donde tenemos altas y bajas, pero ya en niveles altos, más de 300 o hasta 400 por año. Perdónenme. Y luego tenemos un crecimiento muy importante a partir de 2015, que disminuye ligeramente en 2019, pero continúa. De hecho, el año pasado, 2020, fue el año donde más iniciativas de reforma constitucional se presentaron. Es decir, a conflictos como los que recientemente vimos en nuestras elecciones electorales, o etcétera, se les pretende dar una respuesta a través de la reforma constitucional. Insisto, esto no necesariamente es malo, pero en algunos casos en muchos casos ha generado tensiones con el texto. ¿Por qué? Porque el texto, aquí lo que estoy tratando de mostrarles es la forma en que se ha sofisticado y ampliado el texto de la Constitución. En 1917, la Constitución tenía alrededor de 21,000 palabras. 100 años después, tenemos casi 80,000 palabras. Tenemos una Constitución casi 4 veces más extensa. Esto, entre otras cosas, porque hemos metido ahí muy diversas disposiciones, como todas las reformas al 41, producto de las reformas electorales,
reformas al 123, por ejemplo. Ustedes lo saben. Aquí, de hecho, estoy contando solamente las palabras que componen la Constitución por año, cómo evolucionó, de los artículos primero al 136. Estoy excluyendo toda la parte del régimen transitorio. Pues, como ustedes saben, ahí también hay disposiciones fundamentales en muchos casos, y de hecho la extensión de esos transitorios es muy, muy amplia. De hecho, yo creo que es ya alrededor de la mitad del texto en su conjunto. Aquí solo estoy tomando en cuenta los artículos propios de la Constitución. Entonces, tenemos un texto cada vez más grande, sin embargo, que no ha crecido de manera igual. No sé si ustedes alcanzan a ver esta gráfica. Sí, ¿verdad, Alejandro? Sí, doctor, se ve muy bien. Gracias. Simplemente esto es para mostrarles, comparando 2 años, 1917 y 2020. ¿Cuántas palabras tenían los artículos en el 17 y cuántas tienen en el 20? El caso más dramático, por supuesto, es este. Si se fijan, el 41, que tiene casi 5,000 palabras. Se ha incrementado de manera muy importante, sobre todo como resultado de las reformas electorales que han generado un sistema cada vez más complejo de reglas electorales, ¿no? El 41, hay personas que dicen que es ya en sí mismo casi un código, ¿no? Independientemente de que abajo tengamos las leyes generales o en su momento el COPIP. Otro que ha crecido mucho, por supuesto, es el 73. El 123 es el más largo todavía, y también ha crecido bastante. Otro que ha crecido bastante es el 122. En fin, tenemos un texto que es cada vez más complejo de leer porque fue, digamos, modificado en diferentes momentos para dar respuesta a diferentes problemas. Y esto es natural, no necesariamente natural, es lógico que sea así, justamente porque las reformas se hicieron en un momento determinado. El costo de esto ha sido pues que haya algunas tensiones en el texto, tensiones entre lo que puede decir, por ejemplo, el 41 con el 122, o lo que dice el primero con lo que puede decir el 27, en fin. Y esto lo que ha hecho es alimentar, que es lo que trataré de mostrarles a continuación, la necesidad de que los tribunales interpreten la Constitución y que el significado último de las normas constitucionales sea definido o moldeado justamente por los tribunales, particularmente por los tribunales que se encuentran en la cúspide del sistema de justicia. Ay, perdónenme. ¿Se sigue viendo esto? Es que me brinqué aquí la cosa. Están viendo una grafiquita con muchas entidades. Sí, con varias gráficas, sí, doctor. Esto es solamente una cuestión con la que quiero complementar lo anterior. Este fenómeno no solamente es propio de la Constitución Federal. Ustedes saben que todas las entidades federativas tienen una Constitución. Todos los estados la tenían desde que adquirieron la condición de estados, y la Ciudad de México la tiene desde 2017. Aquí no la ven graficada porque los datos llegan hasta 2017 en este caso. Pero lo que vemos es una dinámica que en general se asemeja con la de la Constitución Federal. Muchos cambios que se acumulan sobre todo en los años más recientes. En general, lo que ustedes observan en esta gráfica son alrededor de 4,000 decretos o actos de reforma a las constituciones locales. ¿Por qué denomino actos? Porque no todos se denominan localmente decretos. Entonces era una forma más genérica de describirlo. Es decir, son muchos. Y parte del proyecto, una de las vertientes del proyecto, es ver qué pasa con las constituciones locales. Pero el corazón de lo que estamos viendo hoy no son las constituciones locales, sino la relación entre la reforma y la interpretación. Después de que ya describí, digamos, nuestro objeto de estudio del proyecto más amplio, paso entonces a tratar de explicar lo que estamos analizando concretamente sobre la interpretación. ¿Cuál es la relación entre interpretación y reforma? ¿Qué han dicho o qué dice la teoría? Que se reforma la Constitución, ¿de qué manera afecta el trabajo de los jueces? Les resta poder, les resta capacidad, los limita en la medida en que cada ratito les está diciendo el poder reformar la Constitución, lo que quiere decir la Constitución, no importa, amplía su capacidad, en fin.
Y uno de los textos más influyentes, si no el que más, en la literatura empírica que relaciona esto, es un texto del profesor Donald Lutz, que se llama Hacia una teoría de la reforma constitucional, publicado en 1994 y que parte de sus contenidos ha retomado en otros textos, de 2006, etc. Lo que dice el profesor Lutz es, perdón, lo trato de resumir en estas dos frases. Primero, en la ausencia de una tasa alta de reemplazo constitucional, a mayor tasa de reforma formal, mayor probabilidad de que el proceso de revisión esté dominado por un órgano judicial. ¿Sí? Una tasa baja de reforma asociada, por otra parte, a un promedio prolongado de duración constitucional implica fuertemente el uso de algunos medios alternativos de revisión para complementar el proceso formal. Es decir, parte de lo que nos dice el profesor Lutz es que existe una relación sustitutiva entre reforma e interpretación. Cuando reformas mucho la Constitución, el control de la Constitución está en gran medida en los órganos políticos que la reforman y no tanto en los órganos que la interpretan. El planteamiento de nuestro proyecto, de este proyecto de las profesoras Posas, Pou y mío, en cuanto a este tema, es que se requiere pensar empíricamente esto, y para eso sirve muy bien el caso mexicano. ¿Qué estamos haciendo para tratar de analizar eso? Ustedes ven en esta lámina alrededor de 5.200 tesis de jurisprudencia expedidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el periodo 1917-2019. ¿Qué tesis son estas? Son las tesis que la propia Suprema Corte, a través de los discos y ahora lo que está disponible en Internet, que se llama la interpretación de la Constitución por el Poder Judicial de la Federación, lo que está ahí registra un conjunto amplio de tesis que permiten saber cómo se interpretó cada artículo de la Constitución, ¿no? Entonces podemos uno saber, bueno, todas las tesis relacionadas con el primero, con el 2, con el 4, con el 123, etc. Y nosotros extrajimos estas tesis, las vinculamos a los artículos y en el análisis que estamos haciendo, para poder describirlas, parte de lo que hicimos fue ponérselas de esta manera. Entonces lo que ven aquí es cómo se acumulan estas tesis por artículo por año y el tamaño de la bolita es la cantidad de tesis. Por ejemplo, aquí si se fijan tendríamos muchas tesis en este artículo que es me parece que el 30 y tantos, o el primero, si se fijan, que esto es más interesante, voy a regresar a este tema, cómo se acumulan gran parte de las tesis que están en esa sistematización en los últimos años, y de hecho hasta el año 2000 prácticamente no tenemos interpretaciones relacionadas con ese artículo, o por lo menos interpretaciones que hayan quedado plasmadas en tesis aisladas o jurisprudenciales. ¿Se acuerdan que les había mostrado esta gráfica antes? Solamente en lo relativo a la línea punteada esta que estoy marcando aquí. Esta es la cantidad de reformas por año, de impactos en los artículos de la Constitución, que suman 750 prácticamente. Ahora, perdónenme, es que está muy sensible mi mouse. Ahora, si acumulamos todas las tesis jurisprudenciales, estas 5.000 y tantas de las que les estoy hablando por año, vemos cómo la dinámica es semejante. ¿Qué quiere decir eso? Que hay cierta relación en la forma, en el crecimiento de las tesis y de la interpretación, por lo tanto, en los años donde se ha reformado más la Constitución. Esto tiene que ver con muchas cosas. Con el propio cambio de la Constitución, pero también con los cambios a la Corte, por ejemplo, ¿no? Que en 94 se hizo la reforma y en 95 se le dieron nuevas atribuciones, y la Corte ha buscado, de hecho desde 87, concentrarse cada vez más en el análisis o en la interpretación directa de la Constitución. De hecho, además, si solo analizamos las tesis jurisprudenciales, ya no todas las tesis, ya no las aisladas, sino solamente las jurisprudenciales o tesis obligatorias, vemos también que esto continúa.
En la sistematización que tenemos con base en la fuente de la que ya les hablé, no tenemos tesis jurisprudenciales previas a 57, es decir, no tenemos ni entre 17 y 57, que es la quinta época del Poder Judicial de la Federación. ¿En qué se concentran estas tesis? ¿En qué partes? Para tratar de darles una idea, lo que hice aquí fue segmentar la información en función de los capítulos de la Constitución, digamos, como omitiendo los títulos, ¿no? Y hice una excepción. Los artículos 14 y 16 los traté aparte del resto de derechos y garantías, porque ustedes saben que ha sido la principal vía de acceso a través del juicio de amparo al Poder Judicial. Entonces, si acumulamos esos a los del resto de derechos y garantías, nos podían generar cierto ruido que no nos permitirá ver lo demás. También otra cosa que hice fue acumular las tesis relacionadas con el artículo 3, 27 y 123 en un mismo rubro, porque eso tiene que ver con lo que podríamos denominar derechos sociales, ustedes lo saben. Si se fijan, vemos en general un cambio a partir de 95, que se concentra sobre todo en qué, en la sección de derechos y garantías. También en la del Poder Judicial, que tiene que ver con ir interpretando las propias facultades del Poder Judicial, para qué sirve el juicio de amparo, etcétera, etcétera. En los años previos, antes de 94, si se fijan, el segundo lugar, después de derechos y garantías, en la cantidad de tesis expedidas por la Corte, era justamente esta categoría de educación, propiedad y trabajo, que tiene que ver con parte de las innovaciones más grandes que hizo la Constitución del 17, ¿no? En materia de las demandas sociales que surgieron en aquel momento. Me quedan como 15 minutos, ¿verdad, Alejandro? Sí, doctor, pero podemos extendernos un poco, no pasa nada. Me apuro. Si ustedes se fijan y segmentamos solamente qué ocurrió después de 2011, es decir, una vez que se aprobó la reforma en materia de derechos humanos, lo que vemos es lo siguiente, que los derechos y las garantías, los artículos que se refieren a ello, quitando el tercero y el 27, y el 14 y el 16, han expandido su importancia en cuanto a la actividad interpretativa por parte de la Corte. Entonces, ¿qué observamos nosotros a partir de este análisis sistemático de las tesis frente a las reformas? Pues que hay un patrón, hay un patrón que se parece la dinámica que han tenido y que habla de una relación entre uno y otro, aunque no necesariamente nos dice si esa relación es complementaria o no. Por eso, lo que hemos hecho es analizar cualitativamente algunos temas. Paso a explicar estos temas. Aquí estamos. Sí. Derechos humanos, decía yo. Hace rato les ponía esta lámina de ejemplo, que tiene que ver con la reforma en materia de derechos humanos, que ustedes, colegas, bien conocen. El tema es ver, más allá de estos casos relacionados con la 293, con la contradicción de 293, qué podemos observar a partir del análisis de la reforma. Para poder hacer esto, lo que hice, en primer lugar, fue ver la cantidad de tesis aisladas y jurisprudenciales relacionadas con perdónenme, está muy sensible mi mano, con el artículo primero. Esto lo ven ustedes en la parte de arriba. En la parte de arriba son solo las tesis de la Suprema Corte. ¿Qué observamos aquí? Si se fijan, esta línea que está aquí, esta que marco aquí, esa es 2011, la reforma de derechos humanos. Y una cosa que se observa es que la reforma de derechos humanos dinamizó la actividad interpretativa del artículo primero, por lo menos a la luz de lo que indica las tesis. Y para poder tener mejor idea de si esto es correcto, comparé con los ya mencionados artículo 14 y artículo 16 los datos. Si se fijan, desde los 20 había muchas tesis de esos artículos. Esas tesis se expanden a inicios de la novena época, a partir del 95,
y sin embargo disminuyen en los años recientes, y esto se contrasta con lo que ocurre con el artículo primero que ven en rosa. Lo que pasa en los tribunales inferiores a la Suprema Corte, los colegiados y los plenos de circuito, es algo semejante. De hecho, ahí vemos un boom incluso más pronunciado al año siguiente y luego una caída, como si se hubiera estabilizado algunas interpretaciones. Digamos, esto requiere más análisis. ¿De dónde esto qué nos dice? Pues que claramente la reforma tuvo un impacto en la interpretación. ¿Y este impacto dónde ha estado? Si vemos solamente la Corte, la mayor parte de las tesis de la Corte, ¿de dónde son? De la primera sala. Esto, pues, tiene que ver con las materias que resuelve la primera sala, pero también tiene que ver con otros aspectos, como la agenda que en su momento pudo tener esa primera sala cuando estuvo integrada por un conjunto de ministras y ministros que se asumían como más garantistas. La segunda sala, en cambio, quizá también por la naturaleza de sus funciones, pero también por otros aspectos, ha sido mucho menos activa en cuanto a este tema. Ahora, ¿qué ha pasado con los tribunales inferiores? Ustedes saben que la geografía judicial del Poder Judicial de la Federación en México, en lo que no tiene que ver con el Tribunal Electoral, está dividida en circuitos. Y que los circuitos casi todos corresponden a la geografía de las entidades, al menos desde hace poco más de 10 años. Lo que me puse a ver aquí es si esas tesis, que en este caso son 261, están relacionadas o no, surgieron de tribunales colegiados o de plenos de circuito, y en qué circuitos se acumulan. Ustedes podrán ver aquí que la mayor parte de tesis relacionadas con el artículo primero fueron producidas por órganos que se encuentran ubicados en el primer circuito, que está localizado en la Ciudad de México y otras partes, digamos, del área conurbada de la zona metropolitana. Tenemos luego el circuito 27, el cuarto, etc. Es decir, la producción de tesis tiene una geografía, y esta geografía está relacionada, entre otras cosas, con los conflictos, con la cantidad de casos que resuelven, por supuesto, pero lo que nos indica esto es que, digamos, la proliferación de interpretaciones no ha ocurrido únicamente en la Corte, sino también ha ocurrido debajo, en los órganos inferiores, y además, esto no ha ocurrido de manera homogénea, sino existe heterogeneidad, una heterogeneidad que requiere ser analizada. Me voy a obviar esto porque es básicamente la misma idea, nada más que desagregada por órganos ya concretos y no solo por circuitos. Me voy a brincar esto también, que es sobre el medio ambiente adecuado y medio ambiente sano, y voy a ir a un tema más relacionado con el tema electoral. Ustedes saben que una de las modificaciones claves que hizo la reforma de 2014 fue establecer en el artículo 41 que las elecciones podrían ser anuladas por rebases de topes de gasto y en determinadas condiciones. Cuando el margen de victoria o la diferencia entre el primero y segundo lugar fuera inferior al 5% y cuando el rebase fuera mayor al 5%. Dice el texto de la acción, se presumirán determinantes. ¿Qué supuso esto? Digamos, amplió las sanciones a las que se puede llegar por el incumplimiento de los rebases de topes de gastos. Y esto está, entre otras cosas, derivado de todos los conflictos que surgieron en el proceso electoral de 2012 y el tema relacionado con la campaña del que a la postre fue presidente Enrique Peña Nieto y el gasto que hizo en aviones, en el Estadio Azteca, Monex, tarjetas, en fin. Ustedes seguro lo recordarán. Como parte de las respuestas que se dieron a esa reforma a ese tema fue decir, ahora las sanciones van a ser más fuertes. Puedes incluso llegar a perder una elección si violas los topes de gasto. Esto se acompañó de otras innovaciones. Y además, se nacionalizó, es decir, se le dieron atribuciones exclusivas al INE para fiscalizar a partidos y candidatos. Esto concentró toda la fiscalización en el INE. Esta lámina no la explicaré con detalle por cuestiones de tiempo, simplemente quisiera compartirles que
Antes de la reforma electoral de 2014, es decir, cuando todavía existía el COFIPE y el IFE, la fiscalización se empezaba a realizar casi después de un año de concluida la jornada, meses después de concluida la jornada electoral y culminaba un año después. Por ejemplo, los partidos entregaban en julio, la jornada electoral era en julio y los partidos tenían que entregar sus informes de gastos hasta octubre. Y el INE, bueno, más bien, el IFE en aquel momento terminaba resolviéndolos ya en última instancia a un año de realizar la jornada electoral. Es decir, la fiscalización no por formar parte del proceso electoral. Entre otras cosas porque no había la posibilidad de que se anularan las elecciones por incumplimiento a temas relacionados con la fiscalización como los rebases. ¿Qué se hizo con la reforma de 2014? Se redujo esto a 42 días. Es decir, la fiscalización ya se realiza en el proceso electoral. Y para poder aplicar esa disposición de las nulidades contenidas en el 41, pues no solo se acortó el tiempo, sino también se establecieron distintas normas. El rebase de topes de gastos es muy importante, ustedes lo saben. Sin embargo, los topes de gastos no son regulados de una manera unívoca. Hay estados que tienen topes de gastos muy grandotes, hay estados que tienen topes de gastos muy chiquitos, y una manera de poder ver si son grandes o chicos es simplemente comparando la elección de las gubernaturas y ponderándola en función de la población. Es decir, viendo más o menos hasta cuánto dinero se pueden gastar por habitante. Como ustedes se fijen, se pueden ver, en la Ciudad de México, de acuerdo a los topes que estableció el legislativo de la Ciudad de México, se pueden gastar poco menos de 5 pesos por habitante. En cambio, me parece que es Sonora. En Sonora se pueden gastar 7 veces más pesos por población. Es decir, tenemos, al final como quedó la norma es, estableces una sanción muy importante, pero dejas las facultades de establecer los topes de gastos en el ámbito local a las leyes locales. Y esta heterogeneidad hace que sea, pues, diferente la posibilidad de cumplir o incumplir esos rebases. Esto además estuvo acompañado por una cuestión adicional, que la nacionalización de la fiscalización supuso centralizar en una autoridad, el INE, toda la revisión de todos los informes. Y esto supuso tener que hacer muchísimo más trabajo, además en mucho menos tiempo. Ya no eran un año. En 2012, por ejemplo, se tuvo, un año para revisar como 1.600 casos. En 2015 se tuvo 42 días para revisar 10 veces más candidaturas. Y esto ha ocurrido en función de la cantidad de candidatos y en función del calendario electoral y las coincidencias de las elecciones locales con las federales. 2018 incluso superó a 2015, pues porque tuvimos elecciones locales en 30 entidades. Eso ustedes lo saben. Esto ha además tenido efectos en la capacidad de detectar gastos no reportados y por lo tanto de detectar ingresos adicionales que se sumen a los posibles rebases de topes de gasto. En 2012, todavía el IFE detectó una cantidad de dinero que representó poco más del 15% del total de gasto. En aquel momento, si no recuerdo mal, se reportaron en conjunto como 2,000 millones, ya no me acuerdo, ¿no? Sí, 2,000 millones de gasto, y lo que encontró adicional el IFE fue el 15%. En la elección siguiente que fiscaliza por ahora el INE, esto disminuyó a la tercera parte. En gran medida, ¿por qué? Porque si se fijan, aumentaron las candidaturas. Lo que ven en esta gráfica es justamente una comparación entre la cantidad de candidaturas en el eje vertical y el gasto no reportado. ¿Qué pasó después? En 2016 se incrementó y eso estuvo relacionado con una disminución en la carga de trabajo o en la cantidad de candidaturas. Luego en 2017 volvió a aumentar y de hecho superó a lo que teníamos en 2012. ¿Por qué? Pues porque las candidaturas fueron muchísimas menos. Y luego en 2018 volvió a aumentar, volvió a disminuir. ¿Por qué? Porque volvió a aumentar la cantidad
de candidaturas y la carga de trabajo. Esto no solo ha tenido efectos en la actividad del INE, sino también de los tribunales. Ustedes ven aquí una comparación, una comparación en la dinámica de las sentencias que ha expedido el Poder Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tanto todas sus salas, todo en su conjunto, en las líneas negras, y en las líneas punteadas pueden ver ustedes solo la sala superior. Si se fijan, el año, de acuerdo a los datos disponibles en la página del tribunal, que fue el pico, es, me parece que 2010, y disminuye. Pero si solo consideramos la fiscalización, pues la fiscalización a partir del año 2014 se expande en la cantidad de casos. En gran medida, ¿por qué? Pues porque se nacionaliza la fiscalización, y también esto fue alimentado por que se puso en la Constitución la posibilidad de anular las elecciones por rebases de topes de gastos, como he venido diciendo en esta sección. Esto ha quedado, obviamente, esto ha supuesto un aumento en la actividad de generación de criterios, de jurisprudencias y tesis por parte del tribunal relacionadas con la fiscalización, y pues tenemos casos muy importantes donde me parece que se ve muy claramente los problemas, tanto relacionados con la aplicación del modelo, de las reglas, como de las dinámicas políticas entre las propias autoridades electorales, que llevan a que una autoridad determine un rebase, la otra autoridad lo baje, en fin. Esto habla simplemente de ese rebase efímero de la candidatura de Miguel Riquelme, quien, entre otras cosas, no rebasó como resultado de las revisiones y de las sentencias que expidió el tribunal, la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación. Aquí ven un poco la secuela del conflicto, donde ven cómo se acumularon los gastos en el INE, cómo el INE luego en la resolución de procedimientos aumentó esto, luego el tribunal, y lo que hizo al señalar que determinadas conclusiones eran erróneas, cómo el INE volvió a acumular gastos, y cómo al final, en los últimos casos, pues el rebase ese que existió por algunos meses, en realidad no lo fue, y por lo tanto nunca se revisó si efectivamente había o no que anular la elección de aquel estado, de la gubernatura de aquel estado. Y además tenemos esto. El contexto en el que nos encontramos, donde la Constitución dice esto, donde genera en conjunto las modificaciones tanto trabajo, al final, parte de lo que tienen que hacer, como he venido diciendo, los tribunales, sobre todo los tribunales y los órganos superiores de interpretación constitucional de los tribunales, es decir y resolver el problema de los significados de la Constitución, que determina la Constitución. Yo quise traer esta jurisprudencia, que me parece que continúa vigente. La última vez que lo revisé fue hace como 3 meses, pero creo que no hay un criterio distinto, al menos obligatorio, donde la Sala Superior señala lo que ustedes pueden leer, y, en mi opinión, y esto es una opinión personal, pues lejos de resolver el tema de las nulidades, lo hace aún más complicado. ¿Por qué? Porque hace aún más complicado al distribuir la carga de la prueba de diferentes maneras en función de si rebasas o no de rebasas y las circunstancias. Lo que hace es, creo yo, en última instancia, diluir aún más la posibilidad de aplicar esas nulidades por rebase. Y al final, pues esto que se estableció en la Constitución termina siendo también, o los resultados terminan también siendo moldeados por lo que hacen los jueces. Ya ahora sí voy a acabar, son las 12, y me permito simplemente compartir 4 ideas con ustedes. Perdónenme. La primera es la conveniencia de estrechar la relación entre el análisis empírico y la reflexión normativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos a una gran caudal de pensamiento de juristas, de filósofos del derecho, de teóricos del derecho, que hacen perspectivas normativas basadas en cómo debe ser el derecho, que son muy útiles y muy ricas.
Y yo creo que quienes hacemos trabajos empíricos, como el que yo me permití compartir con ustedes, o que hacemos junto con las colegas a quienes hice referencia ya antes, las doctoras Posas y Pou, pues es poder hacer que las perspectivas teóricas normativas conversen más estrechamente con las perspectivas empíricas. ¿Por qué? Porque esto nos puede ayudar a ver si esto que leemos en grandes autores, nosotros simplemente hablamos de Lutz aquí, pero hay otros muchos, en realidad tiene una verificación en la realidad, o si hay forma en que la evidencia empírica alimente la reflexión de otros autores y viceversa. También intenté mostrar la utilidad de analizar el caso mexicano, pero no solamente el caso mexicano, sino casos atípicos, porque son importantes para repensar teorías. Los casos que dices, oye, este caso no me lo explica la teoría, ¿por qué es importante? Y el caso mexicano es atípico, entre otras cosas, porque se reforma mucho la Constitución, pese a que el poder se fragmenta. La literatura normalmente ha dicho, no, pues si tienes mucho control, o si hay mucha concentración en un partido o en una coalición, es más fácil reformar la Constitución. En México vimos que no, que se reformó mucho más, a pesar de que el poder se pluralizó durante 21 años. Y también nos sirve para pensar cuál es entonces la relación entre este primer fenómeno con el tema de la interpretación judicial. Y creo que esto es más interesante aún porque si vemos cómo buena parte o algunos de los estudios más influyentes en esta materia de cambio constitucional o de reforma constitucional, etcétera, están basados en la reflexión de experiencias que pueden incluso resultar atípicas, como la norteamericana. Ya vimos en la gráfica que, pues, en realidad, su experiencia es más una excepción, también como México, que la regularidad, es decir, que tener una constitución muy larga con poquitas reformas. En tercer lugar, pues me parece que lo que estamos investigando y en conjunto lo que estrictamente relacionado con la reforma de interpretación contribuye a poner en duda al menos si la relación entre reforma e interpretación es una relación sustitutiva como lo planteaba el profesor Lutz, es decir, que si reformas mucho los jueces tienen un rol más secundario en la determinación de los significados de la Constitución. Y creemos más bien que esta relación es complementaria, es decir, que si reformas mucho, la necesidad y los problemas tanto políticos como jurídicos que genera todo ese cambio en el texto constitucional van a requerir que los jueces tengan un rol activo. Creemos, y este es el punto cuarto, que estas inconsistencias y tensiones que se generaron alimentó la interpretación judicial. Y eso además ocurrió sin la necesidad de que México haya, por lo menos hasta este momento, yo creo que lo veo muy lejano, adopte esto que se conoce como la doctrina de la inconstitucionalidad de la enmienda constitucional. Ustedes saben que ha habido casos donde se ha demandado por la vía del amparo, la controversia o la acción ante la Corte, Suprema Corte, las reformas a la Constitución. Se dice ya no solo que las leyes o los actos están en contradicción con la Constitución, sino las propias reformas a la Constitución. La Corte ha dicho que solo puede revisar esto de procedimiento, pero no de fondo. Esto ya en otros países ya han dado ese paso adelante para decir, bueno, al final, incluso las reformas de las constituciones las puedo controlar yo. Y se basan en distintas teorías o distintos contenidos concretos de sus constituciones. Lo que pasa en México es que esto puede ser que ni siquiera haya sido necesario porque en un mar de reformas tan grande, los jueces, particularmente la Corte, pero estoy seguro que también en la Sala Superior, tienen muchos espacios para determinar qué quiere decir la Constitución y eso además tiene efectos en la emisión de jurisprudencias y en el uso que se hace en los casos a litigar, etcétera, de ese tema. Yo quisiera dejar aquí mi exposición, no sin antes reiterar mi profundo agradecimiento con la Escuela Judicial Electoral, con su directora, con los magistrados, pero muy especialmente con quienes se tomaron el tiempo de escucharme. Estoy a la orden por si tuvieran preguntas, comentarios, que son muy bienvenidos. Estoy seguro que serán muy productivos y provechosos para mí. Gracias. Muchas gracias al
doctor Camilo Saavedra, por esta exposición que nos ha mostrado una inmensa, diría yo, radiografía del estado que guarda la Constitución. El Instituto Belisario Domínguez en su página reporta 741 reformas a nuestra Constitución con 243 decretos que han modificado en alguna ocasión al menos a los 136 artículos de la Constitución. Así que este trabajo monumental creo que nos da la pauta incluso para comenzar, doctor, a investigar en algunos caminos que ha sido ya descubriendo. Podría ser incluso trabajo en materia de alguna tesis de maestría o de doctorado para quien esté interesado. Pero abriría el espacio a las alumnas, a los alumnos, para que podamos crear un intercambio de opiniones con el doctor Saavedra. Si alguien está interesado, por favor, hágamelo saber levantando la mano o abriendo su micrófono. En lo que esto sucede, doctor, tenemos un par de preguntas que llegaron a través de las redes sociales. Me parece interesante saber qué opinas. Dicen, ¿los órganos jurisdiccionales realizan trabajo legislativo supletorio mediante la interpretación judicial? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿la contradicción de tesis entre órganos jurisdiccionales responde a un ineficaz ejercicio de interpretación jurídica? Por el momento serían dos preguntas, doctor. Perdón, estoy anotándolas. Oigan, pues qué buenas preguntas. Gracias por hacerlas. Yo creo que sin duda los tribunales, los órganos jurisdiccionales, hacen un trabajo de producción normativa que podríamos clasificar de supletorio, aunque también de otras maneras. ¿Por qué? Porque la producción del derecho es permítanme decirlo de esta manera, es una cuestión viva e incompleta por naturaleza, ¿no? Nunca tenemos el derecho perfecto y siempre va a haber, la realidad va a ser mucho más compleja que lo que pueden hacer las disposiciones o el conjunto de normas jurídicas. Entonces, al final, lo que hacen los tribunales no solamente es resolver los conflictos que puede haber entre mí y alguna otra persona, entre dos actores políticos, etcétera, sino interpretar cómo se relacionan hechos concretos con las disposiciones jurídicas, particularmente las constitucionales. Entonces, gracias a eso sabemos muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos muchos criterios en materia de procedencia, por ejemplo, de cuestiones más de forma, ¿no? Cómo se aplica el sobreseimiento, cuáles son los plazos para determinadas cuestiones. Pero también tenemos otros relacionados con cosas como muy sustantivas. Yo les ponía el ejemplo de la jurisprudencia del tribunal sobre rebases de topes de gastos y nulidades, pero hay muchos, traía otros ejemplos, pero que ya no presenté por cuestiones de tiempo, pero en expropiaciones hay ejemplos, en materia de federalismo hay ejemplos. Es decir, este trabajo es fundamental y yo creo que es inherente a los tribunales. No podemos pensar que, si lo vemos desde un punto de vista del deber ser, pues podemos tener distintas opiniones, pero yo creo que en la práctica esto ocurre en todos lados y sobre todo lo saben las personas que se dedican a la profesión jurídica. Ahora bien, en cuanto a las contradicciones de tesis, entiendo yo que la pregunta era si las contradicciones de tesis revelan una mala interpretación del derecho. ¿Esa es la pregunta? Sí, la pregunta decía si la contradicción de tesis entre órganos jurisdiccionales responde a un ineficaz ejercicio de interpretación. Yo creo que, y aquí pondré más sociológico, si me lo permiten, pues las normas jurídicas, todas las normas jurídicas, tienen cierto grado de esto que se denomina indeterminación. ¿A qué me refiero? A que pueden ser interpretadas de distinta manera, ¿no? Digamos, hay unas que más, hay otras que menos. Quizá algunas cuestiones relacionadas con el reglamento de tránsito, pues quizá menos, ¿no? A ver, ¿cuál es la interpretación de más de 80 kilómetros por hora o más de 50, etc.? Pero en muchas normas constitucionales son muy amplias, ¿no? En el tema de derechos, por ejemplo, o en temas como facultades, en fin. Y esto permite distintas interpretaciones, ¿no? Tanto por el texto en sí mismo como por las relaciones que el texto guarde con otras partes. Por ejemplo, en expropiaciones, la Constitución, el párrafo sexto, séptimo del artículo 27, que no ha sido reformado, por cierto,
establece que lo único que puede estar objeto de resolución judicial en el caso de expropiaciones es la indemnización. Sin embargo, tenemos una trayectoria de más de 100 años donde los jueces revisan mucho más allá de la interpretación. ¿Por qué es así si existe una cláusula que de alguna manera quiere prohibir esto? Pues porque esto, según se ve en las sentencias, está relacionado con otras garantías que están en el texto, como la garantía de previa audiencia o como la posibilidad de que las causas de utilidad pública invocadas por las autoridades administrativas sean inconstitucionales. Entonces, en realidad, yo creo que lo que ocurre en la contradicción de tesis es un reflejo de esto, de que no hay una única manera, no hay una manera única y correcta de interpretar el derecho, y sobre todo el derecho constitucional. ¿Cómo resolvemos este problema? Pues muchas veces resolvemos este problema más que diciendo esta interpretación es superior en sus méritos, con sistemas jerárquicos, ¿no? Donde tiene que haber unos órganos que cierren para que el derecho se uniforme y los inferiores adapten eso. Pero eso no quiere decir, como bien lo sabemos, que esa interpretación ahí se quede petrificada, como dicen algunas de las ministras y ministros de la Corte, ¿no? Sino que esto cambia. Así es que yo no diría que es un ejercicio ineficaz, sino diría que es natural a la propia naturaleza del derecho, pero además también las contradicciones de tesis se presentan sobre todo entre órganos colegiados. Y parte de lo que queremos en un órgano colegiado es que las decisiones sean producto de las reflexiones no de una persona, sino de varias, ¿no? Es decir, pues ahí en realidad lo que entra lo que está contenido son las reflexiones e interpretaciones no de dos personas, sino de dos conjuntos de personas al menos, ¿no? Y entonces, si la propia naturaleza de los órganos colegiados es sumar visiones, no excluir visiones, pues yo creo que es normal que tengamos esto. ¿Cómo lo resolvemos? Pues lo resolvemos con estas cuestiones jerárquicas que más o menos van dando el sentido de hacia dónde tenemos que ir. Yo les ponía como ejemplo la 293, ¿no? Que nos dice, a ver, si hay restricciones de la Constitución, se te sale lo que diga la Constitución. ¿Por qué? Porque, digamos, esto ha sido muy criticado y algunos han dicho que es la cuela contra reforma, etc. Pero este criterio yo le encuentro explicación sociológica más que jurídica, que te había que resolver independientemente del sentido que fuera para decir cómo se tenía que aplicar esto, ¿no? Es decir, si hay una restricción al derecho al voto, pues tiene que estar a eso o no. Y esto además era, en última instancia, pienso yo, un mensaje al poder reformador de la Constitución sobre pues, que se iba a acatar las disposiciones que ellos dijeran y no, digamos, pasarlas por encima a través de la interpretación del derecho internacional. Esto puede tener rasgos positivos y negativos, pero yo creo que, más que decir si estoy a favor o en contra de ese criterio, estoy diciendo que tiene una lógica si la pensamos. Gracias, Alejandro, y gracias a quien hizo el favor de preguntar eso. Muchas gracias, doctor. Les consulto nuevamente si alguno tuviera alguna pregunta. Tengo un par de preguntas que han llegado a través de las redes sociales, en lo que alguien se anima a formularla. Podríamos ir... se relaciona mucho con lo que acaba de comentar el doctor. Preguntan cómo es posible que dos órganos resuelvan un mismo asunto de manera distinta si el texto constitucional es el mismo. Me imagino que se refiere a los tribunales colegiados. Creo que de alguna manera ya quedó resuelta la pregunta. No sé si tuvieras algún comentario, doctor. Pues reiteraría eso que dije. O sea, yo creo que una de las cosas que es fundamental para entenderlo es justamente que los textos jurídicos son textos abiertos en mayor o menor medida y susceptibles y determinados si tienes diferente interpretación. Por eso no solo tenemos mecanismos jerárquicos, sino también tenemos otra cosa que es fundamental. Estos sistemas jurisprudenciales de publicación de sentencias y de precedentes, que lo que nos permiten es no solamente decir, independientemente de que esté bien o mal, la señal y lo que se tiene que aplicar es esto. ¿Por qué? Porque lo dijo el órgano de cierre, pero además nos permite difundirlo y conocerlo de manera oportuna. Y eso contribuye a la certeza jurídica, pero también a que nosotros digamos, oigan, si le resolvieron a esta persona, quiero que me resuelvan igual, ¿no? Es decir, si hubiera un precedente eventualmente, hay todo este tema de, oye, a mí me resolvieron con una interpretación distinta, y puede haber retroactividad de la jurisprudencia o no.
Ya la Corte misma ha resuelto casos sobre este tema, en fin. Pero es un aspecto fundamental. Yo solo sumaría lo que ya había dicho, este tema de no perder atención o digamos, no dejar de poner atención en cómo funciona nuestro sistema de precedentes, tanto en el tribunal como en la Corte, más aún ahora que a raíz de la reforma judicial, pues vamos hacia un sistema distinto. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien quisiera participar, realizar alguna pregunta, por favor. No será así. Permitiría leer la siguiente pregunta, doctor, que llegó a través de las redes sociales. Creo que está en la misma línea. Dice, ¿los órganos jurisdiccionales, desde su perspectiva, han abusado en la creación de jurisprudencia para aminorar los vacíos legislativos? Híjole, pues, esta es para poder responder a esa pregunta tenía que tener un ancla para decir qué es abuso y qué no es abuso. Yo lo que diría es que al tema específico de las reformas a la Constitución, los vacíos, las tensiones que se generan, esto ha abierto la puerta a que esas inconsistencias, como lo dije en la exposición, pues encuentren un cauce en los tribunales. Ahora, yo creo que a eso se suma la complejidad de nuestro sistema de jurisprudencia, que permite bastante discrecionalidad, diría yo, en el sentido de decir, ¿cuándo vamos a hacer una jurisprudencia, cuándo no? O cuándo sí amerita que de un asunto salga una tesis aislada y cuándo no. Y además eso se suma el tema de que las tesis muchas veces son publicadas de manera separada a las sentencias. Es que no podemos ir a ver la reflexión concreta, el caso específico, o no siempre lo hacemos, para ver de dónde salió ese criterio. Entonces, claro, yo creo que hay todo un tema de la relación entre reforma, inconsistencias, interpretación, y esto se ve, además, ocurre en un contexto de un sistema muy complejo de precedentes, de jurisprudencia. Y decía yo, esto abre la puerta a que haya de todo ahí, ¿no? O sea, yo, digamos, he encontrado cosas bastante sobresalientes, como hay asuntos en los que salen 35 tesis, ¿no? Y dices, oye, hubo 35 criterios necesarios para esta decisión. En general, si no estoy mal, solamente descontando al tribunal, es decir, sin considerar al tribunal electoral, el semanario judicial de la Federación sistematiza más de entre 250,000 y 300,000 tesis. Es un mundo. De esas, solo como 20,000 deben ser obligatorias, deben ser jurisprudenciales. Pero aún así es un mundo muy grande donde podemos encontrar también cosas que no son los que sean inconsistentes entre sí. Entonces, yo diría que hay signos para estar preocupados. No diría tanto abuso, pero sí de preocupación y de necesidad de atención. Gracias, Alejandro, de nuevo a cuenta. Al contrario, doctor, muchas gracias. Si no hubiera ninguna pregunta, algún comentario, pues no me resta sino en nombre de las magistradas, los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la doctora Gabriela Rubalcaba, pero principalmente en nombre de todas y de todos los que pudimos asistir a disfrutar de este tema tan apasionante, tan interesante, tan complejo, que sin duda nos deja muchas reflexiones, mucho trabajo por delante. Yo los invito a que podamos repetir esta conferencia en YouTube. Se queda ahí, doctor, por si gustas consultarla, así como todas las actividades de la Escuela Judicial. Y les pediría, por último, no sé, doctor, si tuvieras algún mensaje final, si fueras tan amable. Pues yo solamente reiterar mi gratitud. Es de verdad un privilegio. Ya saben que uno se la pasa ahí leyendo, escribiendo cosas, investigando, en fin. Y la posibilidad de compartirlo es de verdad un honor y un privilegio. Si alguna persona presente o que vea eventualmente el video tiene alguna manera tiene interés en ponerse en contacto conmigo, mi correo electrónico es camilos, así camilo, @unam.mx. Ahí estoy a la orden. Y bueno, pues finalmente, gracias de nuevo al tribunal, a ti, a la doctora, y bueno, continuemos la conversación por otras vías. Al contrario, doctor, muchas gracias. Serás siempre bienvenido a la Escuela Judicial Electoral y te comprometemos en público para que nos acompañes en algunas otras actividades, alguna mesa, algún foro. Contaremos con la presencia del doctor Camilo Saavedra, quien
ya hizo una manifestación y damos por aceptada y siempre muy bienvenida su participación. Así que les pediría por último si me ayudan a abrir su micrófono para brindar un generoso aplauso al doctor Camilo Saavedra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.